las cosas que están haciendo. No tengo la menor idea por qué la señal se estaba yendo, qué fue lo que pasó. Pero bueno, aquí les va. Quiero terminar nada más rápidamente. Parece que me faltó el signo de Escorpión. Muy fácil, Escorpión, vas a tener una semana bastante intranquila. Estás muy ilusionado, ilusionada con algo que está pasando en tu vida que realmente no tiene mucho sentido. Trata de despertar un poco, ¿ok? Te recomiendo bastante que empieces a hacer un programa de ejercicio, que empieces a salir de tu elemento, sal de esa caja que te tiene en cómodo, cómoda. Empieza a ver un poco más allá de lo que tus pensamientos o de lo que tu mente te está diciendo. No nada más estés pensando o usando, okay, tu intuición o tu chakra de el cerebro, tu chakra de la corona. Usa tu chakra del corazón, vas a tener muchísimas respuestas a ese exceso. Te veo muy ilusionada, te veo bastante comprometida a algo que realmente no es el momento, no es el tiempo. Trata de ser un poco más realista, se puede decir así. Parece que tienes una ilusión sobre alguien o algo. Ok, puede ser un préstamo, puede ser una casa, puede ser un novio, puede ser una novia, puede ser alguien que te está tratando de endulzar el oído. No va a funcionar. Es una buena semana para despertar de eso. Me gustaría mucho que usaras, mucho que usaras el color. Voy a decir que es el color entre el color rosa, ok, es un muy buen color para ti esta semana. Creo que te va a servir bastante, ok, y el color azul marino. Son dos colores que quiero que uses. Me gustaría mucho que pusieras atención a los números 53, ok. Esos son los números que creo que son los correctos para ti. Vamos rápido a hablar de Perú. Se me olvidaron algunas cosas. Vamos a hablar de Perú, hablamos ya de Argentina. Voy a hacer una recapitulación rápido de lo que dije de Argentina. Javier Milei está en peligro de que lo maten. Tienen que tener mucho cuidado con un aparato protectivo o protector bastante fuerte. No puede estarse bajando de los carros, estar saludando niños. Yo sé que Javier tiene la mejor intención. Javier quiere lo mejor para su país. Creo eso, veo eso. La era post Javier va a empezar rápido, ok. Yo creo que van a hacer muy bien. Ya les dije, a alguien con un poco de sentido común, ok, que quiera lo mejor para su país, puede enderezar ese país. No es tan complicado de enderezar, ok, por todo lo que tiene, por todo lo que es, ok, por todo lo que aporta, por muchas cosas. Argentina va a triunfar con Javier. Viene gente mejor que Javier todavía atrás de él, pero Javier es el puente para eso. Como lo dije primero, se acabaron las brujerías, se acabaron los spells, se acabó toda esa mala onda que estaba alrededor de Javier. Es único en su elemento, en lo que hay, ok. Todos esos traidores que están en el centro, ok. Es una casta, como él dice, de gente que no, lo único que quiere es estar haciendo cortinas de humo para Argentina, ok, son nefastos, ok, y no quieren lo mejor para Argentina, Larreta y compañía. Javier, si tienes alguna duda de dónde está la gente que te quiere hacer daño, puedes llamarme, podemos hablar, ok, o busca a alguien que te diga prácticamente qué es lo que tienes que hacer, porque veo que vas a estar bastante comprometido con tu trabajo, con tus cosas, ok, y vienen cosas que no son muy agradables para tu futuro en cuanto a tu seguridad. Tienes que tener mucho cuidado. Rápidamente vamos a pasar a Perú. Perú es prácticamente una colonia de China, está pasando a hacer eso. Veo que se está tratando de formar un aparato de derecha en Perú. Puede que funcione, es una cuestión nada más de tiempo, pero creo que Perú va a darle bastante a los chinos. Va a estar con muchos problemas, ok, porque lo que quiere China es prácticamente hacer una colonia de ese país en Latinoamérica y quiere empezar con Perú y Bolivia. Bolivia va por lo mismo, el Bolívar se va a ir al drenaje. Nada bueno para Bolivia. Bolivia es una especie de colonia de China y de Irán. Están haciendo ese señor Arce Arias, no me acuerdo cómo se llame. Está haciendo un verdadero desastre con Bolivia. Veo que hay una destrucción interna en Bolivia, en ese mismo partido va a haber una traición, veo que hay una discordia muy fuerte. Vamos a ver qué sucede.
Y vamos a cerrar rápido con el platillo fuerte, la selección de Argentina. La selección de Argentina prácticamente está en posibilidades de ganar este partido simplemente si me siento y veo el partido. Estoy tratando de ver la manera, es un desastre, todos los streamings, estoy ocupado, hoy tengo mucha gente aquí, voy a tratar de bajar una app en el computador, lo voy a anunciar en Instagram si veo el partido. Ese partido contra Brasil es de Argentina, predicción dada, no es siquiera predicción, vamos a decirle misión dada, misión por cumplirse. Eso no se trata de ninguna predicción. Si yo me siento a ver ese partido, Argentina gana sin ningún problema, con Casimiro, con Neymar, con Pelé resucitado, con quien vaya, y eso no tiene nada, no tiene ningún tipo de referencia. Quien esté o sin ellos o con ellos, no sé. ¿Qué pasa? Brasil va por muchos problemas. Brasil va a terminar hundiéndose. Creo que Brasil va a tener que resucitar, va a tener que tener otro entrenador. Es un verdadero desastre ese equipo en estos momentos. Yo creo que Brasil tiene muchos problemas, tiene muchas, muchas grietas, ¿ok? Empezando con los jugadores que son un verdadero desastre. Esos jugadores no tienen ningún tipo de disciplina, han jodido totalmente al equipo, y después toda esa brujería que viene, esa brujería que hacen como los bosteros, es una locura. Obviamente es un equipo con el que me identifico mucho, Argentina. Es un equipo al que quiero ver tetracampeón. Es un equipo al que vamos a darle lo mejor que se pueda dar con sus limitaciones. Aclaro esto, con sus limitaciones. Estoy tratando de entender qué es lo que pasa en Europa para que pueda básicamente formar un aparato de competencia adecuado. No es necesariamente nada más. Vea, escuchen una cosa, el tener dinero, el tener éxito, el tener fama, el ser estoy hablando en todos los aspectos, no es necesariamente, ok, trabajo constante, no es necesariamente trabajo constante, es suerte, ok, es suerte. Yo creo, lo digo de manera personal, tal vez por ser abstracto, yo no cuento, pero yo veo mucha gente, ok, que hace la mitad de lo que hacen muchos, ok, y tienen el triple tienen el triple con la mitad del esfuerzo que hacen. Entonces, tiene mucho que ver, ok, tiene mucho que ver la situación en la que esté plantado el sistema de cada equipo, en este caso de fútbol, ok, a quién le toque, con quién le toque, son muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa después de que pase todo esto? Si tiene un equipo sin lastimar a nadie, sin hacer nada. Yo no me dedico a eso, yo no sé, sí sé hacerlo, pero yo no me dedico a eso. Jamás he lastimado a nadie en mi vida, no me gusta a mí eso. Si, por ejemplo, Argentina llega al Mundial y tiene tres equipos que son Holanda, España e Inglaterra, que va un ejemplo, que son los equipos que le pueden ganar, hay maneras de que esos equipos se vayan desviando, ok, de otras formas, no necesariamente lastimando a los jugadores. Hay maneras de empezar a hacer que Argentina vaya agarrando un camino, si ese es el caso. Yo les dije que los quería ayudar, ok, para que las cosas se vayan facilitando. Y eso pasa en los negocios, eso pasa en la escuela, eso pasa en todos lados, pasa eso. Eso no nada más es en fútbol. Hay que entender cómo trabajan las vibraciones, hay que entender y hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Si no estoy ahí, no pasa. Simplemente así. Hay mucha gente que todavía tiene dudas de eso. Sí, hay gente que tiene la capacidad, ok, de teletransportarse, ok, mentalmente, ok, a tratar se llama telequinesis, a tratar de hacer movimientos energéticos para que las cosas cambien. No tiene nada que ver con tarot, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con planetas, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con astrología, no tiene nada que ver con videncia, tampoco tiene que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver con videncia. ¿Cuál es en un punto de vista de vidente? Si yo no estoy ahí, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que empate o puede pasar que pierda. Están muy dolidos y están muy confundidos. ¿Ok? La derrota contra Uruguay no fue nada bien, no fue nada vista. Están un poco confundidos. ¿Ok? Tienen que entender que vienen de otras ligas también a integrarse a su equipo. No es tan fácil. ¿Ok? No es tan fácil. No los trataban muy bien los uruguayos cuando fueron a jugar a Argentina, ok, los jugadores
están dolidos, están confundidos, están enrachados en que son los mejores del mundo. Entonces llegan a un lugar en donde hay brujería, llegan a un lugar en donde les van a jugar duro, llegan a un lugar en donde Brasil necesita urgentemente ganar, necesita Argentina José Fuentes, punto. Si yo veo ese partido, desmadro a Brasil, desmadro esas brujerías que tienen, pero también hundo a Brasil más. Entonces es algo que debo decidir en unas horas. Voy a estar todavía aquí en la oficina, en la clínica. Si lo puedo ver, lo veo. Si no lo puedo ver, no lo veo. Así de sencillo. Vamos a ver qué pasa. Y si no lo veo, igual gana. Argentina tiene un gran equipo. Argentina pueden salir. Les estoy diciendo lo que veo. ¿Qué es lo que estoy viendo de Argentina? Es que puede empatar o puede perder con Brasil en estos momentos por toda esa confusión que traen en la cabeza de lo que pasó allá, ¿ok? Y de que los chicos se están integrando, vienen de otras ligas, están pensando en sus clubes también. Es otro animal diferente estas eliminatorias, es lo que no entienden. En Europa juegan todos, es más fácil todo. Van de Europa a América, es una locura esto. Entonces es importante que estén alineados, es importante que esté alguien ahí, es importante que no tiene absolutamente nada que ver con astrología. Si les voy a dar una predicción en este momento, si yo no veo el partido, Argentina pierde. Eso es lo que yo estoy viendo. Si no veo el partido, Argentina pierde. ¿Por qué? Porque van a tener muchísima gente en contra, van a tener mucha brujería, van a tener mucha magia negra. Yo veo que los astrólogos en Argentina, que dicen astrólogos a la gente que se dedica a hacer eso, son pésimos. Yo no sé si alguien a ellos los esté ayudando en un cambio energético. La gente no sabe eso, con eso se nace. Eso no viene una persona con un péndulo o una persona con un ruido o una persona con unas cartas. Eso no es así, eso no trabaja así. Entonces expecten que Argentina pierda por ahí empate, ¿ok? No gana Argentina si yo no veo ese partido. Si veo ese partido lo voy a anunciar en Instagram. Quieren ir a Instagram, vayan a Instagram, ahí lo van a ver. Yo no puedo entrar aquí a estar haciendo videos cada minuto que pasa algo. Eso es totalmente, y no sé, yo tengo un negocio, la gente no se da cuenta, vean acá atrás, tengo un negocio, tengo gente que viene a rehabilitarse, tengo gente que viene con muchos problemas de dolor, no me dedico totalmente a eso, entonces yo no puedo hacer un video antes, ni ahorita les puedo asegurar, tengo gente, estoy tratando de renovar mi clínica, viene gente a sacar equipo, a meter equipo. Voy a estar ocupado, pero si me siento en esta silla, en el computador, si encuentro el streaming, no sé si hay algo para ver. No voy a pagar $50 para ver un partido de fútbol, eso no voy a hacer. Si encuentro el streaming y llego a pescar ese partido y me siento aquí, Brasil es muerto. Los quiere José Fuentes, cuídense mucho. Cuidado también uruguayos, no vengan aquí a estar debatiendo porque acuérdense lo que le pasó a Ecuador, ¿ok? En la Copa del Mundo pasada. Acuérdense, ¿ok? Que puedan debatir cualquier cosa sobre el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 es una porquería, el Mundial Sub-20 no es nada. No, ni siquiera fueron los jugadores argentinos que tenían que ir. El Mundial Sub-20 no es absolutamente nada. Los últimos campeones fueron Ucrania e Israel. Ahí les dice todo, no ganaron nada, ¿ok? Ganaron una basura de torneo. Entonces cálmense, sean buenos con papi, tranquilícense, tomen su tiempo. Si sale un pelotudo entre 3 millones es mucho, si salen 2 es catastrófico, si salen 3 ya es una cosa como para ver qué pasa. Van a tener a un tipo comunista, socialista que va a desmadrarlos, ¿ok? Que se llama Orsi, ¿ok? Sean buenos. Puede pararse este señor. Yo lo vi presidente y no voy a hacer absolutamente nada. Si va a ganar, va a ganar, ¿ok? No veo nada bueno para Uruguay. Sean buenos, sean respetuosos. Yo no dije nada de ustedes, simplemente tienen un mal equipo, es un mal equipo, no es un buen equipo, no se me hace un buen equipo, ¿ok? Tienen al mejor delantero de Argentina, perdón, al mejor delantero de Uruguay, que es un tipo que juega en el River, que no es nada, De la Cruz, o sea, están con De la Cruz y luego ven a Lautaro, es como para reírse, entonces cálmense. Tienen a un entrenador que es prácticamente inspirado en Argentina, ¿ok? Se lo regalaron, ahí está. Entonces cálmense, tranquilícense, sean buenos para que podamos ayudarlos, para que hagan un buen mundial, para que vayan al mundial sin ningún problema, no se exalten, respiren, sean buenos, nada más eso es lo único que se les pide. No estén contendiendo, no estén contrapunteando, sean buenos. Ojalá no pesque ese partido de Bolivia porque tengo muchas ganas que Bolivia gane su primer partido, ¿ok? Y en La Paz es posible que le ganen a Uruguay. Ojalá no lo pesque, eso es lo único que digo, ¿ok? Porque quiero que gane Bolivia. Y lo otro también, y también por las cosas que dicen y fueron allá a insultar a Messi, cálmense con Leo, no se metan con Leo. La otra cosa que, digo los jugadores, no ustedes, otra cosa también, tienen a Chicharito Cavani, tienen jugadores ahí medios que más o menos ahí van. Bueno, y México es un desastre, México no cuenta, México el basurero en el fútbol, o sea, eso lo tengo totalmente igual. Estados Unidos
Cuidado con Estados Unidos. Estados Unidos creo que va a estar mejor que Uruguay. Pero una cosa que sí les voy a decir es de que, ¿ok? Ustedes van, ¿ok? A hacer un desequilibrio a un equipo que tiene a todos sus jugadores jugando en otro continente y vienen desadaptados y luego van y los provocan de esa manera, está mal, ¿ok? No está bien eso. Yo creo que los jugadores de ustedes, muchos como de la Cruz están aquí, hay unos que no, como Valverde en el Real Madrid, que a veces se ve, o sea, está bien, tienen jugadores buenos, pero no es para que vayan e insulten a Leo, no es para que vayan esos jugadores y estén burlándose de Rodrigo, son los campeones, respeten. Y la otra cosa también es de que a veces viene uno o dos a decir estupideces, no digan estupideces. Amo Uruguay, amo a los uruguayos, lo único que les pido es que sean conscientes, ubíquense en su lugar, en lo que están, y hay otras cosas extraordinarias de Uruguay, mejores que Argentina, pero no es el fútbol. Entonces, ubíquense, eso es lo único que se les pide. Vamos a ver qué pasa y discúlpeme, pero quiero que gane Bolivia este partido. No sé si vaya a ganar, no, si no lo veo, no sé qué vaya a pasar, no voy a dar una predicción de algo que no me importa. Pero si lo veo, me importaría mucho que ganara Bolivia. No hay pretexto, en La Paz le ganó Argentina a Bolivia, Brasil a Bolivia, no hay pretexto, pero quiero que gane Bolivia un partido. O sea, me gustaría mucho ver a los bolivianos ganando un partido. Es justo que ganen un partido. Entonces,